pastor Daniel Hernández, pastor de la Iglesia Bautista de Broadmoor, y también su esposa. Le quiero permitir ahora que si quiere tener una palabra para nosotros. El pastor Daniel esta mañana nos traerá la palabra, pero quiero que conozcáis al matrimonio que representa la Iglesia y que tomen unos minutos para decirnos algo más y ya luego el pastor traerá la palabra. Por favor, tenid la palabra. Graciela, dinos algo. Daniel, adelante. Buenos días, hermanos. Suena, Estamos contentos de poder estar aquí entre ustedes. Y la iglesia allá en Freeport, Luisiana, manda sus saludos y estamos muy contentos de poder estar aquí. Así es, y agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan, no solamente de visitarles y conocer el ministerio de la Iglesia Sanse, sino también el proyecto global misionero que tienen. Hemos pasado unos días que han sido de mucha bendición, muy saturados, muy llenos de actividades, pero muy agradecidos. Y especialmente también, pues me dan la oportunidad de compartir la palabra. Agradezco mucho al Pastor Jesús por esa libertad que me da. Y pues bueno, esperamos que el Señor, oramos que el Señor hable en esta mañana. Entonces, damos gracias a Dios por ese tiempo. Voy a por vosotros, quedaros aquí, me pongo en medio. Quizás ahora la foto, los fotógrafos, por favor, esta foto que estamos muy guapos, ¿verdad? Ahorita que estamos ¿Nos guapos. hagáis ahora? ¿Perdón? La linterna tapa todo. ¿Esta? Sí. ¿Lo tapa todo? Ahora perfecto. En la foto, domingo, guapos los tres. Y esto quedará para la posteridad. Bueno, vamos a tener un momento de oración y así lo hacemos. Señor, en esta mañana que elevamos nuestra mirada al cielo, donde Jesús está reinando y ha sido glorificado, pedimos tu bendición para nuestras vidas, pedimos y aprovechamos también tu bendición para la misión que tú nos has encomendado, y también y sobre todo te pedimos por el pastor Daniel y su esposa, Señor Graciela, por estos hermanos que vienen de muy lejos para juntos pues compartir, experimentar y ver cómo tú también estás obrando poderosamente en España, y también, Señor, como hemos compartido el amor que tenemos, Señor, por presentar el Evangelio a los españoles, para que también ellos puedan tener la oportunidad como nosotros de experimentar tu gracia y tu perdón. Señor, que este encuentro, que esta colaboración sea conforme a tu voluntad, y también ahora te pedimos por el pastor Daniel que nos trae tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues gracias. Supongo que ya se oye, ¿verdad? Obra Hispana, que es donde hemos estado pastoreando por 9 años ya, y ha sido una bendición ser parte de esta congregación en Freeport, Luisiana, donde hace mucho calor ahorita está muy agradable aquí, y agradecemos a Dios por eso. Y también la iglesia madre, nuestra iglesia general, el pastor ejecutivo, el pastor Tom Harrison, manda saludos a la congregación, y pues estamos aquí, o hemos estado aquí en estos últimos 3 días, conociendo el proyecto de la iglesia Sanse, visitando la iglesia en Buenas Vistas, el vínculo, y hoy en la tarde estaremos con los hermanos de Torre Laguna. Ok, entonces pues damos gracias a Dios por todo este tiempo. Yo estuve aquí en el 2019, mi esposa apenas es la primera vez que está aquí. Y pues bueno, quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Siempre cuando somos invitados como pastores, y estoy seguro que es lo mismo con mi hermano Jesús cuando va a otra congregación, preguntamos, ¿qué puedo predicar? ¿Ok? Y la mayoría de las veces como pastores decimos, hermano, trae la palabra, lo que Dios ponga en tu corazón. Y claro, eso fue lo que el hermano Jesús me dijo, pero también me dijo que quisiera que compartiera acerca del discipulado. Y hace unos años, realmente un par de años, estuve predicando una serie sobre lo que es ser un discípulo, y empecé precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión. Ciertamente, hermanos, tenemos que reconocer que las iglesias tienen retos, no importa dónde estemos, la iglesia del Señor siempre tendrá retos. Las circunstancias, el contexto en el que cada iglesia particular se encuentra será diferente de otra, pero hay un mandato, hermanos, que es común a toda iglesia en todo lugar. Aquí no importa el contexto, no importa si la gente es muy difícil, no importa si hay persecución, o no importa si quizás es la situación más cómoda. La comisión es la misma, no cambia. Y fue la instrucción que el Señor Jesucristo dejó antes de partir de este mundo. Lo que se conoce como la Gran Comisión, lo cual muchas veces este pasaje lo ponemos dentro del contexto de evangelismo.
pensamos en la Gran Comisión y pensamos en evangelismo, y ciertamente implica evangelismo, pero hay algo que pasamos lamentablemente por alto, y es que este pasaje realmente trata de lo que es ser un discípulo y el trabajo o la función que tenemos de hacer discípulos. No solamente se trata de ser, sino se trata de hacer. Por lo tanto, este pasaje prácticamente describe lo que es la vida del cristiano. Voy a permitirme leer los versículos finales de Mateo 28, empezando en el versículo 16, y hay unas cosas que quiero compartir con ustedes de este pasaje. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que podemos ver en esta gran comisión es la realidad de la autoridad de Jesús. Para este momento el Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado, se encuentra con sus discípulos, Él está a punto de ascender al cielo y Él los comisiona. Él les da una responsabilidad que prácticamente no solamente los 11, sino todo creyente a partir de entonces tendría no solo que conocer, sino también cumplir. Pero lo primero que el Señor Jesucristo, o lo que la palabra nos deja saber aquí, es que aunque los discípulos en este momento obedecen a Jesús, porque dice la Biblia que Jesús los había citado en cierto lugar, y la Biblia dice que ellos estaban ahí como Jesús les había ordenado, y es algo interesante porque empezamos a ver una característica importante de un discípulo, y es la obediencia. El discípulo no cuestiona. No vemos a los discípulos preguntando: ¿y por qué en ese monte? ¿O por qué a esa hora? ¿Por qué en ese día? La Biblia dice que ellos estaban ahí como Jesús se los había ordenado. Sin embargo, llama la atención un dato que la Biblia nos da en este pasaje, y es que dice la Biblia que aunque estaban ahí, y aun cuando le vieron y le adoraron, la Biblia dice en el versículo 17 que algunos dudaban. La obediencia no se distingue por el hecho de tener una fe que tú dices: yo no dudo, todo es posible. A veces vamos a dudar en el camino de la vida cristiana. Pero la obediencia del creyente, aunque debe haber, y definitivamente la fe juega un papel muy importante en nuestra obediencia, en ocasiones simplemente decir al Señor: Señor, yo no sé por qué estoy dando pasos, no sé por qué estoy haciendo lo que tú me pides, pero es por el hecho de que tú me pides. Pero el aspecto de adorar al Señor es importante aquí, porque aun cuando algunos de ellos dudaban, dice la Biblia que le adoraron. Y la adoración es un componente importante de lo que es un discípulo. Adorar significa dar honor. Cantamos un canto que decía eso: damos honor a ti. Adoración es un reconocimiento de quién, aquel que merece todo honor y aquel que merece toda nuestra obediencia. Adorar significa darle la importancia a algo o a alguien que la merece. Ahora, uso el término algo porque muchas veces adoramos algo. Y ahí es donde se puede ver la realidad de lo que significa la adoración. Algo que es muy importante para una persona, la persona le va a dedicar tiempo, le va a dedicar recursos, le va a dedicar fuerzas, porque ese algo es importante para él. Y al hacerlo, o sea, la persona que dedica recursos, tiempo hacia ese algo, y obviamente hablamos de una forma excepcional, es que esa persona le está dando valor a eso que es importante. En ese ejemplo podríamos decir que esa persona está adorando. Cuando la Biblia habla de que no debemos adorar a nadie más que no sea Dios, y Dios obviamente nos deja saber en la Escritura que Él es el único Dios. Dios no está compitiendo por el amor de nadie. Dios no dice: de todas las opciones que tienes, yo soy la mejor. Dios dice: yo soy el único Dios. No tienes que adorar a nadie más. Sin embargo, cuando Dios instruye a su pueblo a no adorar algo más, precisamente es eso: no le des valor a algo que no tiene. Y muchas veces damos valor a algo que no tenemos, o que le damos valor a algo que no tiene valor en sí. Entonces, cuando usted dedica un tiempo exagerado a cosas como quizá el trabajo, quizá los bienes, quizá un deporte, y no me voy a meter ahí porque yo sé que estoy en Madrid y este tema es delicado hablando de los deportes,
Pero cuando una persona dedica un tiempo que es mayor al que podría ser necesario, estamos demostrando que estamos adorando. Estamos dando un reconocimiento de que eso es importante. Y si no, piénselo. ¿Qué es lo que llena la mayor parte de nuestras pláticas? ¿Qué es lo que llena nuestras conversaciones? Eso va a demostrar que es importante para usted. Para mucha gente el pecado es lo que llena su corazón, y hablan del pecado de una forma sin reservas y simplemente sin vergüenza inclusive, porque eso es importante para ellos. Gente habla del trabajo, gente habla del dinero, gente puede estar hablando de los hijos, en fin, muchas cosas pueden estar ocupando el lugar que solamente Dios merece en nuestro corazón. Entonces no está de más pensar que estos discípulos que se encuentran ahí obedeciendo a Jesús le adoran. Reconocen quién es Jesucristo. Le reconocen como aquel que merece todo honor, y lo sabemos, ¿verdad? No hay nadie más en el universo que merezca todo el honor. Algún día la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y nosotros lo podemos hacer ahorita. No tenemos que esperar al fin de los tiempos para adorar y decir Jesús es Señor. El día de hoy podemos reconocerlo. Entonces los discípulos ven a Jesús, aun cuando algunos dudan, le obedecen, están ahí porque Jesús les ha ordenado. Y lo primero que Jesús le dice a los discípulos es: toda autoridad me ha sido dada. Ahora, ciertamente Jesús siempre ha tenido toda autoridad porque Él es el Hijo de Dios. Él es el creador del universo, Él es el sustentador del universo, y por lo tanto Él tiene toda autoridad. Y uno podría pensar, bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo menciona toda autoridad me ha sido dada? Ya que Él la tiene y siempre la ha tenido. Durante su ministerio terrenal fue evidente su autoridad. Él tenía autoridad sobre la creación, tenía autoridad sobre la naturaleza, tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre el pecado. Él tiene toda autoridad. Pero era importante que Él mencionara esa realidad en Él. Yo tengo toda autoridad. No porque hacia atrás Él no la hubiera tenido. Él la tenía y siempre la ha tenido. Pero era en relación a lo que Él iba a decir. Porque yo tengo toda autoridad. Escuchen lo que voy a decirles. Y es entonces cuando Jesucristo nos entrega lo que se conoce como la gran comisión. Entonces, si siendo Jesús el que tiene toda autoridad, nos está diciendo, tienes que hacer esto, ¿cuál es la responsabilidad de todo cristiano? Obedecer. No importa dónde se encuentre ese cristiano. Hermano, es que el contexto en el que estoy es muy difícil. Hermano, podría decir hermanos en alguna otra región del mundo, es que aquí predicar del evangelio nos pueden cortar la cabeza por ello. Si usted no ve que en la Biblia dice, predica el evangelio, si es fácil. Predica el evangelio si hay gente dispuesta a escuchar. ¿Se dan cuenta? Este mandamiento es aplicable a todo contexto. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero no vamos en nuestro propio nombre. No vamos porque una organización nos mande. No vamos porque la iglesia bautista nos mandó o la iglesia en Sanse dijo vayan. Jesucristo es el que nos manda y Él dice, tengo toda la autoridad. Por lo tanto, vayan, tienes autoridad para ordenar, pero más aún, hermanos, y eso es lo que debe animarnos cuando hablamos de la gran comisión, es su autoridad la que respalda el trabajo. La autoridad de Cristo es la que respalda a sus discípulos. Por lo tanto, el éxito del trabajo no está en ti, el éxito del trabajo está en aquel que nos envía a hacerlo. Y luego encontramos lo que se conoce como la gran comisión, ¿ok? La gran comisión. Aunque en español podemos leer 4 verbos y podemos muchas veces, yo recuerdo en alguna ocasión hace muchísimos años haber predicado 4 puntos del sermón. Lástima, como buen bautista sabemos que siempre buscamos 3 puntos, pero aquí hay 4. Pero la realidad es que solamente existe un punto importante en el pasaje. Existe solamente un verbo bajo el cual están otros 3 verbos. O sea, sí hay 4 verbos en el pasaje, pero hay uno que es el verbo principal de toda la instrucción. Los otros 3 verbos son verbos subordinados, verbos que están debajo. Y aunque para nosotros el verbo principal es, por tanto, ir, ese no es el verbo principal. El verbo principal de nuestro pasaje es, hagan discípulos. Los otros 3 verbos están debajo de esa instrucción. Nuestro trabajo no es ir, aunque ahorita voy a explicar eso, no se duerman ahorita todavía, ¿ok? El verbo principal es, hay que hacer discípulos. Y los otros 3 forman parte de esta instrucción de nuestra responsabilidad principal.
Hay que entender que el Señor no nos manda a ser convertidos. El Señor no nos manda a ser adeptos o a ser estudiantes. El Señor nos manda a ser discípulos. ¿Y qué es lo que distingue a un discípulo de Jesús? Precisamente lo que acabamos de ver ahorita. Un discípulo de Jesús obedece a Jesús. Un discípulo de Jesús adora a Jesús. Un discípulo de Jesús camina con Jesús. Entonces esa es la esencia de lo que es un discípulo. Y sabemos que para que un discípulo o una persona se convierta en discípulo es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. Cuando comparamos la Gran Comisión, que de hecho encontramos alguna forma de la Gran Comisión en los 4 Evangelios y en el libro de los Hechos, nos daremos cuenta que dentro de este mandato de hacer discípulos está predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos la responsabilidad de que el Evangelio se predique. Fíjense, no se trata de invitar a alguien a la iglesia. Allá en Estados Unidos, mucha gente piensa que por invitar a alguien a la iglesia, ya hicimos nuestro trabajo. Hermano, he invitado gente a la iglesia. Bueno, la Biblia no dice invita gente a la iglesia. La Biblia dice haz discípulos. O sea, el trabajo es más que simplemente decirle a alguien que venga a un lugar donde se va a sentir muy cómodo y que la música le va a gustar y que el pastor predica muy bonito. La Biblia dice, debemos predicar el Evangelio. Y un discípulo, una persona no puede convertirse en discípulo a menos que esa persona reconozca su necesidad de Cristo. El apóstol Pablo nos recordaba allá en Romanos capítulo 10, cuando él nos da esta gran promesa del Señor, que todo aquel que confiesa el nombre de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. No hay opción. Todo aquel que confiese que Cristo es Señor será salvo. Pero luego Pablo como que se queda pensando y dice, bueno, pero ¿cómo van a poder confesar a Cristo si no han creído en Cristo? ¿Y cómo van a creer en Cristo si nunca han oído de Cristo? ¿Y cómo van a oír de Cristo? ¿Sí qué? Si nadie les predica. Entonces tenemos que entender esto. Hermano, yo ya invité a alguien a la iglesia, ahí encárguese usted. No, hay que predicar el Evangelio. Y ahí es donde entra esa parte que es difícil para nosotros cuando hablamos de la Gran Comisión en el contexto donde nos encontramos. Condicionamos este aspecto de compartir el Evangelio al hecho si es fácil o es difícil. Hermanos, la gente de por sí en cualquier lugar del mundo no quiere escuchar el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje que sea bienvenido. Oye, qué bueno que me trajiste ese mensaje. El Evangelio es un mensaje que va a tocar el corazón y la necesidad más grande del ser humano, y es su necesidad de arrepentimiento y de la necesidad del perdón de Dios. Y la gente no quiere eso. La gente está bien como está. La gente está bien como con lo que hace. La gente no necesita que alguien venga y le diga, tú necesitas arrepentirte, necesitas creer. Eso no quiere la gente. Pero la Biblia nos dice que es necesario, ya que la única forma en que alguien puede escuchar de Cristo y eventualmente, por la gracia de Dios, creer en Cristo y confesar a Cristo como Señor, es que alguien le hable del Evangelio. Ahora, no está mal que los inviten a la iglesia, o sea, no quiten eso. O sea, a veces yo pienso, o sea, lo menos que puedes hacer es invitar a alguien a la iglesia, pero no es lo más que puedes hacer. Eso es lo más básico que podemos hacer, y a veces aún como cristianos ni siquiera hacemos eso. Gente ha dicho, y se escucha mucho, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos o de México, nosotros somos de México, por si no lo habían notado en el acento, ¿verdad? Hermano, es que yo no les hablo de Cristo, yo dejo que vean mi vida, y si me preguntan les digo. Ok, la Biblia nunca dice que vean tu vida y te pregunten, la Biblia dice, háblales de Cristo. Ahora sí, dice la Biblia que con tu vida debes adornar el Evangelio, debes adornar la doctrina, pero jamás dice que vean tu vida y que te pregunten. La Biblia dice, comparte de Cristo. Y es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad del diácono, del líder, del encargado del área de evangelismo, es responsabilidad de todo cristiano. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Quizá nosotros decimos, hermano, pero es que yo comparto el evangelio y nadie cree. ¿Sabes qué? Tenemos una promesa. No todos van a creer, pero alguien va a creer. Alguien va a creer. Y la única forma en que alguien otra vez crea es que esa persona escuche del evangelio. Entonces está implicado en esta instrucción de la Gran Comisión, hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Hay que predicarles el evangelio. Hay que hacer este reto y este llamado para que las personas vengan a Cristo y que ellos se conviertan en personas que anuncien el evangelio, y recordar que Él es el que da esta autoridad para poder hacerlo. Entonces, la instrucción principal es esta, hermanos. La instrucción a la iglesia es, hay que hacer discípulos. ¿Cómo los hacemos? Primero, yendo.
Ahí está, ¿se dan cuenta? Ir no es la instrucción principal, es la instrucción subordinada. Pero realmente cuando pensamos en este pasaje, yo recuerdo por muchos años ese era mi pensamiento, esto habla de un misionero, habla de uno que se va ya metido a la selva o que se va a otro país, porque ahí dice ir. Pero realmente la idea de esta palabra es mientras vas, haz discípulos. No todos van a ser misioneros en el sentido de personas que se van a otro país o a otro contexto. Todos somos misioneros en el sentido de que todos debemos predicar el evangelio, pero Dios no va a hacer a todos pastores, Dios no va a hacer de todos seminaristas. O sea, Dios da dirección a diferentes cristianos para estar en diferentes áreas. Unos son médicos, otros son obreros, otros son maestros, pero el punto es que donde tú estás, mientras vas, en el contexto donde te encuentras, ¿qué hay que hacer? Discípulos. Ese es tu trabajo, es mi trabajo. Donde sea que yo estoy, yo debo hacer discípulos. Entonces la instrucción aquí es que mientras van, hagan discípulos. Y Dios, si lo piensan de esta forma, Dios nos ha puesto en diferentes lugares con un propósito. Y yo no sé si ustedes alguna vez han pensado del lugar donde ustedes se encuentran. Yo no los conozco, hermanos. Hemos conocido a algunos de ustedes en los días, los últimos 2 días, y ha sido una bendición poder platicar con ustedes. Pero realmente no los conocemos. No sabemos cuál es el contexto donde Dios le ha puesto. Pero ¿alguna vez ha pensado del lugar donde usted está? Estoy aquí porque es el lugar que Dios tiene para mí. O a lo mejor usted está esperando que algo mejor pase. Está ahí, pues, llevándosela. Así decimos en México. Pues ahí me la llevo, ahí, a ver qué sale. O usted lo ve como, este es el lugar donde Dios me ha puesto. Este es mi campo misionero. Dios me ha puesto aquí con un propósito. Y mientras voy dando clases, mientras voy en el hospital, mientras voy, sea lo que haga, Dios me ha puesto ahí. Cuando el creyente no tiene esta convicción en su vida acerca del lugar donde le ha puesto, va a ver ese lugar o va a separar ese lugar como una cosa es la iglesia y otra cosa es mi trabajo. En alguna ocasión hace muchos años, un hermano dijo, no, es que esto es la vida real. Allá las cosas de la iglesia son otra cosa, pero esta es la vida real. No, piense, donde usted está hoy, a lo que se dedica, puede ser que sea un estudiante en la escuela, puede que sea una persona que tiene gente bajo su cargo, o sea que esté usted bajo la autoridad de alguien, piense, ese es el lugar donde Dios le ha permitido estar hoy. Y cada mañana que usted se levante, piense, voy a salir a mi campo misionero. Es el lugar que Dios ha preparado para mí. Es ahí donde Dios espera que mientras voy, haga discípulos. Él no se equivoca. Él sabe el contexto en el que usted está. Él sabe los retos que usted tiene. Y no hablo ahorita de retos económicos. Hablo de los retos que usted enfrenta para hacer discípulos. Pero el Señor le dice, ¿dónde estás? Mientras vas, haz discípulos. Por lo tanto, no vea su trabajo. No vea el lugar donde usted se encuentra como solo el lugar que le provee sustento. Véalo como el lugar donde Dios le ha puesto y donde puede ser que no haya otra persona que pueda hablarle del evangelio a la persona que está junto a usted. O sea, no se trata, pastor, venga, hable con mi amigo, ¿no? Pastor, venga y hable con mi vecino. No, por algo Dios le puso ahí. Por algo usted está creando esas relaciones laborales, está creando esas relaciones con esas personas. Dios le ha puesto ahí con un propósito y Él no se equivoca. ¿Qué dice la Biblia? Toda autoridad me es dada. Él le da la autoridad. Y mientras va en el contexto donde se encuentra, dice la Biblia, cumpla con la comisión que Él le ha dado. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos donde tenemos que estar? Sabemos que muchas veces no estamos donde tenemos que estar. Pero espero que en su corazón en este momento se pueda decir, bueno, este es mi trabajo, he estado ahí por tanto tiempo. Quizá nunca lo había visto así. Es el lugar donde Dios me quiere tener. Por lo menos el lugar donde Dios me quiere tener hoy. Yo no sé dónde va a tener Dios el próximo año. No sé dónde va a poner Dios en 5 años. Pero por lo menos hoy sé que es el lugar donde Dios me ha puesto. Por lo tanto, mientras voy, tengo una responsabilidad. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Y la única forma, repito, de hacer discípulos es predicando el evangelio. El segundo verbo subordinado es mientras vamos, o sea, hacer discípulos mientras vamos. Uno, hacer discípulos, dice la Biblia, bautizándolos. El bautismo identifica a la persona que se bautiza, está identificando a Cristo como el Señor de su vida. O sea, el creyente al bautizarse es como si fuera una declaración de lealtad. Eso decía un hermano una vez, es como la primera predicación de un creyente. Cuando un creyente se bautiza, está diciéndole al mundo, ahora soy seguidor de Cristo.
Tomando las palabras de Pablo en Romanos 6, ¿verdad? Hemos muerto al pecado y ahora vivimos. Estamos vivos en Cristo para una novedad de vida. Es lo que declaramos al mundo con el bautismo. Entonces se dan cuenta, la gran comisión no se trata de hacer conversos, en el sentido de que, ven y ora conmigo y la oración del pecador y bienvenido a la familia de la fe y ya se va. No, habla de un aspecto de lealtad. O sea, es una persona que se bautiza, no porque seamos precisamente bautistas, somos bautistas, tienes que bautizarte. No, hay que enseñar lo que significa. El bautismo es una declaración de lealtad, es confesar a Cristo como un Señor de una forma abierta, pública, y definitivamente es el primer paso de obediencia para el cristiano. Aunque sabemos que muchos cristianos puede pasar 1 año, 2 años sin que se bauticen, hermanos, que todavía no lo siento en mi corazón, siento que todavía no estoy listo. Pero pues el reto siempre es ese. Cristo te salvó. Entonces es momento de identificarte con Él. Entonces se dan cuenta que no se trata nada más de ser un converso, no se trata nada más de ser que una persona haga la oración del pecador. O sea, ese discípulo debe ser una persona que se identifique con Cristo de una forma abierta, plena, pública. ¿Verdad? Yo soy discípulo de Cristo. Quiero dejar saber al mundo que Él es mi Señor. Y luego viene la esencia de la responsabilidad en el discipulado. Enseñándoles. Y es la parte más descuidada de la Gran Comisión. Porque mucha gente, es que yo hago la Gran Comisión. ¿Y qué hace? Yo evangelizo. Okay, se dan cuenta, la Gran Comisión no tiene partes. La Gran Comisión es un conjunto de realidades. Y esta última realidad es la que más se descuida. He ganado tantas almas para Cristo. Alguien podría jactarse. Al final de cuentas no es usted el que las gana, ¿verdad? Es el Señor quien toca el corazón y si Él se ha dignado usarle, la gloria sea para el Señor. Pero ¿qué pasa después? Ya después que hizo la oración del pecador, como a veces lo mencionamos, ¿qué sigue? Invertir en la vida de ese creyente. ¿Y quién lo va a hacer? Para eso tenemos al Pastor Jesús. Es ahí donde a veces yo encuentro y les digo a los cristianos, hermanos, o sea, si Dios le ha usado a usted para traer a alguien a Cristo, la responsabilidad de discipular hacia alguien, ¿de quién es? De esa persona que le ganó a Cristo. Ahora, ¿qué se le va a enseñar a esa persona? Hermano, es que yo no fui al seminario, hermanos, es que a mí el griego no se me da. No, dice, enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a un nuevo creyente? Fíjense, si tuviéramos un temario, ¿qué le enseñaríamos a un nuevo creyente? ¿Cuáles son las cosas básicas de un cristiano? La importancia de leer la Biblia, la importancia de la oración, qué lugar tiene la asistencia a la iglesia, obviamente la importancia de la ofrenda, la importancia de hablar de Cristo. Ahora, ¿eso quién podría enseñarlo? Todo cristiano, exactamente, porque se da por hecho que usted lo hace. ¿Puede usted enseñarle a otro cristiano a leer la Biblia? Ok. Si usted dice es que no me siento capaz, bueno, a lo mejor es porque ni siquiera usted lee su Biblia. Si de lo que se trata es enseñar a un creyente nuevo a guardar las cosas que Cristo nos ha mandado, básicamente es enséñale lo que es ser un cristiano. Sí, hay aspectos más profundos de la palabra de Dios, lo que Pablo denomina como carne, ¿no? La doctrina sólida y profunda, pero hay que llegar ahí en algún momento. Pero cuando hablamos de las cosas básicas de la vida cristiana, de lo que es un discípulo, todo cristiano debería poder enseñarlo, porque se da por hecho que todo cristiano lo hace. Ven, vamos a reunirnos cada semana. Quiero enseñarte a orar. Mira, vamos a reunirnos cada semana. Quiero enseñarte a estudiar la Biblia. Quiero enseñarte a por qué vamos a la iglesia. O sea, estos principios tan básicos que todo cristiano debería llevar a cabo. Por eso digo que esta es la parte más descuidada. Yo alguna vez lo escuché, hermano, lamentablemente lo escuché de un pastor, no fue el hermano Jesús, ¿ok? Fue allá en Estados Unidos que decía, no, a mí Dios me llamó a ser evangelista. Yo soy evangelista, yo no soy pastor. Y era pastor de una iglesia. Yo soy evangelista, yo gano almas. Y bueno, ¿qué pasa después que ganas almas? ¿Qué sigue? ¿Quién los discipula? ¿Quién les instruye? ¿Quién les enseña las cosas básicas de la vida cristiana? Entonces, como mencionaba hace un momento, hermanos, yo creo que es la parte más descuidada de la Gran Comisión y sin embargo es la parte más recurrente. Porque tú no enseñas a un cristiano, solamente ven cada semana 1 hora y ya. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo aprendieron los discípulos? Estando con él. De hecho, en el Evangelio de Marcos, cuando la Biblia nos habla de cuando Jesús llama a sus discípulos, ¿qué dice? ¿Los llamó para qué? Para que estuvieran con él. Y para que les enseñara. O sea, no era de vengan cada semana a la clase, sábados de 9 a 12. No.
era una vida compartida. Y ellos lo vieron. Después, cómo escribe Pedro, cómo escribe Juan, lo que hemos visto y oído. Lo que oí, o lo que vimos con nuestros ojos, lo que oyeron, lo que palparon nuestras manos, nosotros aprendimos de él, decía Juan. Y así un creyente enseña a otro creyente. Así un discípulo enseña a otro discípulo lo que es el cristiano. Hermanos, ¿se dan cuenta? No se trata solo de hablarle a alguien de Cristo para que sea salvo, sino cuando esa persona reconoce su pecado es ayudarle a crecer en el Señor. Algo que me llama mucho del apóstol Pablo en Colosenses, es algo que el apóstol Pablo menciona donde él dice que él se ha esforzado y que él se ha agotado, dice, porque yo quiero presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Él no dice, quiero que se convierta la mayoría de la gente. Él dice, yo quiero que cada hombre, cada persona que conoce el evangelio sea presentado maduro, firme al Señor. Y luego dice Pablo, por eso sufro. Por eso aguanto los golpes. Porque mi trabajo prácticamente no es hacer conversos. Mi trabajo es hacer discípulos. Que estos creyentes maduren. Entonces, de esta forma, hermanos, nos damos cuenta que la gran comisión no es lo que usted hace cada sábado si el líder de evangelismo nos convoca. La gran comisión es algo que hacemos cada día. Cada día debemos estar hablando de Cristo. Sí, cada día debemos estar brillando a Cristo, debemos estar brillando el evangelio. Y cuando tenemos a alguien que ha conocido a Cristo, cada día debemos estar enseñándole a ese nuevo creyente a conocer al Señor. Entonces, alguna vez escuché esto, todo cristiano tiene que estar, en cualquier momento de su vida, todo cristiano debe estar en tres etapas. El cristiano siempre tiene que estar aprendiendo de alguien. El creyente siempre debe estar caminando a la par de alguien. Y el creyente siempre debe tener a alguien a quien está guiando. Siempre, no importa el momento en tu vida. Si eres un nuevo creyente, debes estar bajo alguien. Pero muy pronto te vas a dar cuenta que Dios te pone junto a alguien a quien tú animas. Y en su momento vas a tener a alguien debajo, siempre. Cuando maduramos en el evangelio y decimos, no, yo tengo 40 años de cristiano, aún en ese momento tienes a alguien arriba y tienes a alguien a la par y tienes a alguien debajo. Entonces mi pregunta es, ¿quién está arriba de ti? ¿Quién te está enseñando? ¿A quién puedes venir y decir, hermano, sígueme instruyendo en la palabra? ¿Quién está junto a ti? ¿Con quién estás caminando en el Señor? ¿O vas solo? Yo solo puedo, hermano. ¿Quién está debajo de ti? ¿A quién estás instruyendo? ¿A quién estás afectando con tu vida? Decía hace un momento, no recuerdo si fue en una oración o en alguno de los intermedios de los cantos, que la palabra del Señor es suficiente. Tenemos la palabra de Dios que es suficiente. Y nos recuerda Pablo en 2 de Timoteo que porque la palabra de Dios es inspirada, la escritura es suficiente para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Entonces, si el evangelismo, fíjense, piensen nada más en esto, si el evangelismo ha sido grandemente descuidado en la iglesia cristiana, repito, no depende del contexto. Es que aquí, hermano, predicar el evangelio aquí es duro. Yo lo he escuchado en los últimos días, hermano, que aquí en España el español es duro. Bueno, pregúntale a un hermano en Irán, ¿qué tan duro es predicar el evangelio allá? O a un hermano en China, o a un hermano en Corea del Norte, ¿qué tan duro es predicar el evangelio allá? Estamos en la gloria nosotros, ¿no es cierto? Pero definitivamente en cualquier lugar de nuestros países, y cuando digo nuestros países hablo de países libres, el evangelismo ha sido muy descuidado. Más lo ha sido la enseñanza a los discípulos. Más ha sido la enseñanza a los discípulos. Muchos persiguen la conversión, pero muchos cristianos no están interesados en ayudar a otro cristiano en el proceso de santificación. Y es lo que consiste la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, hagan discípulos. ¿Cómo los hacemos? Mientras van. Hagan discípulos bautizándolos, hagan discípulos enseñando. Y luego termina esta gloriosa instrucción con una gran promesa. El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días. Y cuando hacemos un estudio de esa parte, y estoy a punto de terminar, ¿ok? Cuando hacemos un estudio de la frase no temas en la Biblia, siempre va unida con la promesa de Dios de yo estoy contigo. Es interesante, aquí no lo menciona. Ahora, la Biblia nos dice, algunos dudaban, ¿ok? Pero siempre que usted en la Biblia ve que Dios dice, yo estoy contigo, lo que usted va a ver siempre a la par que es, no temas. No temas, no temas. Entonces no tenemos razón para temer. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Ahora, ciertamente, ¿todos van a responder al Evangelio? No. ¿Todos van a ser amables contigo cuando les hables de Cristo? No. Pero recuerda, algunos van a creer.
Por eso Pablo decía, yo lucho, yo me esfuerzo, porque algunos van a creer. Y Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, hermanos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo es dada a todos los creyentes. No importa el contexto donde estén. Nuestra responsabilidad es adorar al Señor. Nuestra responsabilidad es obedecer al Señor mientras vamos haciendo discípulos en nuestro caminar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, sin importar las circunstancias del día. Habrá días donde puedes decir, hay gozo. Habrá días donde tendrás tristezas. Habrá días donde quizás estés tranquilo. Habrá días donde habrá luchas. Y recuerdo mucho las palabras de Salomón en Eclesiastés 3, cuando decía, hay tiempo de vivir, de morir, de pelear, de paz. En Eclesiastés 3:11 él decía, hablando de Dios, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Entonces, aunque habrá días que pueda decir, hermano, hay gozo en el Señor, va a haber días que son difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros todos esos días, hasta el fin del mundo. En Broadmoor, la iglesia en Luisiana, hay un lema, y el lema es, cada uno en misión. ¿Cuál es la idea de ese lema? Que cada cristiano se encuentra en misión. A veces cuando pensamos en misiones, pensamos en un viaje, pensamos en un proyecto. Empieza un día, termina ahora, tiene un horario. Eso es hacer misiones. Pero la idea de esta frase, que constantemente debemos repetirla, es, yo estoy en misión. Aunque en Broadmoor no es así, hay iglesias, y me ha tocado ver que cuando usted sale del estacionamiento o del templo, hay un letrero que dice, ahora usted está a punto de entrar a su campo misionero. A mí me llama la atención. O sea, porque busca que la gente entienda, ahora estás a punto, sales del templo, pero estás a punto de entrar a la misión, estás a punto de entrar en el lugar donde Dios te ha puesto, y es algo que como creyente, como cristianos, recordar que todos somos discípulos y que todos debemos estar ocupados en la misión de hacer discípulos, tanto evangelizando como también discipulando. Yo lo veo de esta forma. Hoy nos hemos reunido aquí, y aunque yo sé que sigue la escuela dominical, hoy nos hemos reunido los discípulos de Cristo. Hoy hemos adorado a Cristo. Quizá algunos dudan de los que están aquí. Puede ser que algunos vengan con luchas o con temor. Pero acabo de escuchar la promesa del Señor Jesucristo. Yo estoy contigo. Entonces al salir tenemos que salir con ese ánimo. Vamos regresando a nuestro campo misionero. Vayamos, hermanos, y cumplamos con la gran comisión. Entonces, hemos estado aquí, hemos respondido al llamado de Cristo, hemos respondido a seguirle, hemos ocupado tiempo para adorar a nuestro Señor y ahora vamos. Eso es lo que hacen sus discípulos. Aun cuando algunos duden, le adoran, le obedecen y hacen discípulos mientras van. ¿Dónde te ha puesto el Señor? ¿A qué te dedicas? No veas más tu trabajo o tu profesión o tus estudios como simplemente el lugar que ahorita tengo que salir adelante. Velo y empieza a verlo como tu campo misionero. Nadie más quizá puede entrar a ese campo misionero. O sea, no va a venir el pastor, no va a venir algún líder. Dios te ha puesto a ti. Mientras vas, haz discípulos. Y el que el Señor nos ayude. Él nos ha dado su promesa. ¿Y saben qué? Nosotros podemos fallar como humanos, pero Él no falla. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿ya se acabó el mundo? Entonces, todavía hay mucho que hacer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este recordatorio que nos das de un pasaje quizá de los más conocidos que nosotros como cristianos tenemos. Podemos recitarlo, podemos predicarlo tal vez, pero definitivamente es uno de los mandamientos más olvidados. Padre, quizá hemos puesto excusas para no cumplir con la gran comisión. Quizá las excusas han sido nuestro contexto laboral, nuestro contexto social o nuestro contexto nacional. Pero Padre, esta comisión tú la diste a todo cristiano en todo tiempo y en todo lugar. Tanto a nosotros que vivimos en países libres, quizá algunos en países afectados por una política que ha dañado al pueblo, quizá en países donde hay prosperidad material, o países donde tus hijos mueren cada día por profesar a Cristo. La comisión no ha cambiado. Ayúdanos, Padre, a ser fieles como discípulos y ayúdanos a ver el lugar donde nos encontramos como nuestro campo misionero.
el lugar en donde tú esperas que vayamos y mientras vamos hagamos discípulos. Abre puertas, danos oportunidades y que no dudemos en dar el paso cuando vemos que tú abres una puerta y que prediquemos el Evangelio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia prometida cada día hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo. Amén.